Me voy a despertar lo que nadie te cuenta sobre la anestesia. La incidencia de que un paciente no se despierte es de 1 en 200.000 y obviamente dependiendo de las comorbilidades o las enfermedades que pueda tener los pacientes, pues el riesgo va cada vez en aumento. Sin embargo, creo que uno de los mitos y uno de los miedos que la gente tiene es el no despertarse o el tal vez despertarse durante el procedimiento quirúrgico. Vamos a resolver todas las dudas que tienen, especialmente las pacientes embarazadas, las pacientes y las mamitas que están por dar a luz. Todas las dudas y todas las inquietudes que tengan, pues estamos aquí para resolverlas. ¿Cómo recuerdas tu primera anestesia? ¿Qué recuerdo tienes de la primera anestesia que diste después de salir del posgrado? La primera anestesia fue un poquito de nervios, porque más que por la condición del paciente o por administrar la anestesia, fue un ambiente distinto a un hospital público. ¿Alguna vez has sentido miedo de no despertar en una cirugía? ¿O de estar consciente sin poder moverte? ¿O de no volver a ser tú mismo después de un procedimiento quirúrgico? Hoy vamos a hablar de eso que a veces nadie te explica. Suscríbete y comparte este episodio si tú o alguien que tú conoces ha sentido ansiedad antes de algún procedimiento quirúrgico. Hoy te damos información clara, información sin tecnicismos y con corazón. El tema de hoy es, me voy a despertar, lo que nadie te cuenta sobre la anestesia. Y para eso tenemos un gran invitado el día de hoy, el doctor Andrés Cepeda, un colega y amigo con el cual ya nos conocemos pues, varios años. Trabajamos juntos y vamos a intentar resolver todas las dudas y todas las preguntas que tengan, por lo que debes suscribirte, compartir, darnos un like, tocar la campanita para que podamos nosotros resolver todas las dudas y todas las inquietudes que tengan nuestros pacientes y nuestros suscriptores. Vamos a presentarnos, Andrés. Me gustaría que te presentes, qué edad tienes y vamos a hablar un poco sobre tu vida personal de manera inicial. Perfecto, gracias, doctor Pablito. Mi nombre es Andrés Cepeda, soy médico anestesiólogo, tengo 41 años, trabajamos juntos aquí en Atlas. Más bien un honor trabajar con usted, doctor Pablito. Muchas gracias. Gracias por Eh, eso. Bueno, dentro de esto ya nos conocemos varios años. Yo recuerdo, son alrededor de 16, 17 años, 16 años específicamente. Cuando yo empezaba anestesia, Andrés era mi residente y pues quería ser ginecólogo, luego se decidió por la anestesia y ahora hace anestesia obstétrica, que es lo que nos apasiona y nos gusta y pues estamos muy enfocados en el cuidado del binomio madre-hijo y por eso pues vamos a resolver todas las dudas que tienen, especialmente las pacientes embarazadas, las pacientes y las mamitas que están por dar a luz. Todas las dudas y todas las inquietudes que tengan, pues estamos aquí para resolverlas. Y dentro de eso, pues Andresito, cuéntame un poco cómo es tu vida normal cuando no estás en la clínica. Bueno, casi siempre pasa en la clínica, dicho sea de paso, pero cuando no estás en la clínica, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Sí, exactamente. Cuando estoy, el poco tiempo que tengo libre, generalmente lo dedico eh, para descansar, un poco autoformarme, estudiar, seguir creciendo en esta profesión y sobre todo compartir con mi familia. Lo más importante creo yo que es poder salirnos un poquito del ambiente laboral y pues recargar nuestras baterías con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros seres queridos. Te gustan mucho las motos. ¿Cuándo nació ese sentimiento por la motocicleta, por el viento, por los cascos, las chompas? Porque realmente esto es algo que nos apasiona también, creo que es otro de los gustos que tenemos y compartimos, las motos. ¿Cuándo te nació ese gusto? Bueno, este gusto nació puntualmente cuando, no sé si usted recuerda, me vendió una moto. Yo realmente no manejaba moto, nunca había manejado moto y pues yo dije, veamos cuál es la experiencia. A partir de ahí, pues ya empecé una carrera de solo comprar y cambiar motos. Ya no tengo carro, prefiero andar pues por la cuestión del tráfico, cuestión de tiempos, como nos movemos por todo lado, pues tomar este medio de transporte. Es hermoso, se siente
uno libre, se siente adrenalina y pues también tiene su lado malo, ¿no? Yo creo que el tiempo es importante, ¿no? Y nosotros como especialistas en anestesiología, más en anestesia obstétrica, donde tenemos mucha, pues, premura de llegar a la cirugía, son cuestiones de minutos, de segundos, en donde nosotros tenemos que estar presentes para intentar solventar las complicaciones que pueden tener los partos o las mamitas durante el embarazo, pues es importantísimo. Y dentro de esto, ¿cómo recuerdas tu primera anestesia? ¿Qué recuerdo tienes de la primera anestesia que diste después de salir del posgrado? Porque más o menos tú ya tienes cuántos años de graduado, ¿8, 10 años? 8 años. 8 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo recuerdas tu primera anestesia? ¿Cuál es el primer recuerdo que tenías? Bueno, mi primera anestesia y bueno, valga la ocasión, pues mi primera anestesia fue cuando empezamos a trabajar juntos. No sé si se acuerda que usted me llamó porque, bueno, el trabajo estaba muy fuerte y usted ya no se daba abasto. Y claro, la primera anestesia fue un poquito de nervios, porque más que por la condición del paciente o por administrar la anestesia, fue un ambiente distinto a un hospital público. El manejar un médico que no lo conozco, que no sé cómo va a ser el abordaje y su tratamiento quirúrgico, y el interactuar con todas las personas dentro del quirófano fue realmente estresante y genera nervios porque uno no tiene las mismas herramientas en una clínica, en un hospital, van cambiando. Entonces es una especie de escenario distinto. Si bien es cierto, es el mismo quirófano en teoría, pero es un escenario distinto, diferentes personas, diferentes insumos, medicamentos. Y realmente uno sufre mucho en este cambio de escenario y pues creo yo que lo ideal es trabajar en uno o dos escenarios máximo en donde se conozca todo, ¿no? Dónde están las cosas, con quién trabajamos y su grado de preparación. Y eso es importante porque cada reto, cada nueva paciente, cada nuevo lugar donde trabajamos, pues siempre nosotros tenemos un poco de recelo, de miedo, de no tener, nos sacan de nuestra zona de confort y al sacarnos de nuestra zona de confort, pues obviamente, como tú dices, el que no sabemos dónde están los medicamentos, los insumos, pues hace que sea un poco más complejo. Sin embargo, cada vez, y la evidencia es muy clara, como hemos visto que a lo largo del tiempo la anestesia es mucho más segura. Uno de los mitos que siempre existe y uno de los miedos que la gente tiene a cualquier procedimiento quirúrgico es definitivamente la anestesia. ¿Cómo has visto tú a lo largo del tiempo y en estos 8 años el cambio en la seguridad y enfocarse en la seguridad de los pacientes? Realmente es un cambio abismal, ¿no? De lo que nuestros profesores, nuestros formadores nos contaban de cómo se desarrollaba la anestesia a lo que estamos ahora, pues el avance tecnológico ha marcado mucho la seguridad del paciente y de nuestra seguridad, ¿no? Eh, con decir que la monitorización, por ejemplo, antes se lo hacía, digamos, de una manera sencilla, manual. Nosotros o los anestesiólogos de esa época tenían que, por ejemplo, censar la frecuencia cardíaca con los dedos en alguna arteria, escuchar el corazón con un fonendoscopio para saber si laten, ver la coloración de la piel para ver si está oxigenando bien. Pues ahora tenemos un avance bestial en monitorización, con monitorización ahora cada vez menos invasiva, con el uso de la ultrasonografía. Entonces, realmente uno ya siente que esto es más seguro, ¿no? Y se ha demostrado científicamente que el avance en la tecnología para anestesiología ha reducido mucho la mortalidad. Bueno, si tienes preguntas, suscríbete, danos un like, toca la campanita para que nosotros podamos ir resolviendo todas las inquietudes que tengan nuestros suscriptores. Y dentro de esto yo te cuento, Andrés, que yo tuve la suerte de esa transición de la anestesia. Yo tengo 16 años como anestesiólogo, 10 años haciendo, 16 años haciendo anestesia obstétrica. Tuve la oportunidad de tener, creo, los mejores maestros de anestesia obstétrica de este país, a los cuales le tengo mucha gratitud. Y dentro de eso, pues yo tuve la suerte de tener esa transición de el no tener monitores, del no tener fármacos tan avanzados como los fármacos que tenemos ahora.
y que obviamente determinaba mayor probabilidad de complicaciones, mayor probabilidad de que los pacientes tengan efectos secundarios y tal vez en ese momento es donde se empieza a tener el mito de que la anestesia tiene un riesgo muy elevado de complicación y que la mortalidad es muy alta, y de hecho era muy alta en muchos tiempos y en tiempo antiguo. Sin embargo, ahora la probabilidad de que nosotros tengamos una complicación es menos del 0.0005% y uno de los mitos es, no me voy a volver a despertar. La incidencia de que un paciente no se despierte es de 1 en 200,000 y obviamente dependiendo de las comorbilidades o las enfermedades que pueda tener los pacientes, pues el riesgo va cada vez en aumento. Sin embargo, creo que uno de los mitos y uno de los miedos que la gente tiene es el no despertarse o el tal vez despertarse durante el procedimiento quirúrgico. En cuanto a los avances tecnológicos, que hemos ido viendo y que tenemos aquí en la clínica, ¿qué monitores nos ayudan o qué otras estrategias tenemos para saber que el paciente no está despierto durante el procedimiento quirúrgico? ¿Cómo tú tranquilizarías a un paciente y le dirías, usted no se va a despertar durante el procedimiento quirúrgico, porque yo tengo este monitor, porque yo tengo esta tecnología? Sí, realmente este abordaje o esta duda que tienen los pacientes es totalmente fundamentada, ¿no? Hace muchos años el paciente podría estar despierto sin que nosotros nos diéramos cuenta, porque no teníamos la capacidad de predecir una respuesta ante un estímulo doloroso que hace el cirujano. Entonces, a falta de evidencia y a falta de monitorización, pues el paciente podría estar despierto y consciente y recordar durante el procedimiento muchas etapas de este proceso. Pues ahora tenemos un montón de herramientas como para predecir eso, ¿no? Desde la parte clínica, desde un monitor de signos vitales básicos, reconociendo que la frecuencia cardíaca sube, que la presión arterial sube, desde el movimiento, los movimientos del paciente que se está moviendo. Pero claro, a eso no queremos llegar y por eso tenemos, por ejemplo, la neuromonitorización, ¿no? Entonces, es algo que ya está con nosotros ya mucho tiempo y que no es una herramienta que sea invasiva y que la gente debe tener miedo, sino que es simplemente como unos parches como los del electrocardiograma, estos parches chiquitos en el cual se mide y se observa las ondas de electroencefalograma, es decir, la actividad encefálica del paciente, como para nosotros poder predecir si es que el paciente presenta alteración en este monitoreo, en estas ondas, y predecir que probablemente el nivel de anestesia se está superficializando y se pueda despertar. Hay pues control de la nocicepción y pues un montón de herramientas que Tecnología. tenemos y tecnología que realmente nos ayuda mucho, ¿no? Recordemos que la primera causa de demandas en los anestesiólogos es el recordar transoperatorio o el despertar transoperatorio, que es fatal. Hay muchas, Incluso hay una película, ¿no? hay una película. Pues hablaban de un paciente durante un procedimiento cardiovascular, cardiotorácico específicamente, que tuvo un despertar transoperatorio, ¿no? Y obviamente un despertar transoperatorio es una de las complicaciones que se puede tener en la anestesia y que ningún anestesiólogo quisiera tener. Otra de las dudas que siempre tienen los suscriptores, los pacientes cuando van a entrar al quirófano es y nos dicen, doctor, pondráme la dosis justa, pondráme solo lo que necesito. ¿Cómo calculamos eso los anestesiólogos? ¿Qué estrategias tenemos para decir, a este paciente le pongo 3 cc, a este paciente le pongo 5? ¿Cómo calculas tú estos procedimientos o la anestesia para este tipo de procedimientos? Ventajosamente todo está dicho y todo está establecido en cuanto a la dosificación de los fármacos, ¿no? Depende mucho de la edad del paciente, de la condición física, el tipo de enfermedad que tiene o los antecedentes de enfermedades que tiene el paciente. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos las otras herramientas que nosotros utilizamos, que son, por ejemplo, las bombas de infusión, en la cual marcamos exactamente lo que necesita el paciente y esta máquina
entrega al paciente exactamente la cantidad de fármaco que la necesitamos. Entonces, la explicación para la gente y para nuestros pacientes es que la dosificación de los fármacos va a ser, va a ser adaptada al tipo de procedimiento, a su condición física, a la edad del paciente y que pues todo es controlado y es, digamos, es preciso, ¿no? La dosificación es precisa y pues nuevamente con el monitoreo nosotros inclusive podemos ir dosificando para no entregar más al paciente, más droga al paciente. Esto es súper interesante, ¿no? Porque a lo largo del tiempo se han ido desarrollando ciertas bombas, ciertos aparatos que nos ayudan no solo por medio del peso, como estábamos acostumbrados a calcular el tipo y la dosis de medicamentos que utilizábamos, sino también basados en la edad, en el sexo, en la talla. Y pues estas bombas que tienen incluso algunas de inteligencia artificial para ciertos procedimientos, pues nos permiten hacer cálculos o recálculos de las dosis siguientes que van a recibir cada uno de los pacientes y obviamente dosificarlos de manera precisa, de manera exacta y disminuir la probabilidad de que los pacientes tengan complicaciones. Uno de los miedos frecuentes, Andrés, es que los pacientes le temen mucho a las anestesias neuraxiales, a la famosa epidural, a la famosa anestesia raquídea. Y eso les obliga a algunos de los pacientes a elegir técnicas de anestesia general, en donde sabemos que si bien podemos en la actualidad controlar el dolor por muchas otras técnicas, como por ejemplo los bloqueos regionales guiados por ultrasonografía, pues podemos tener un control bastante adecuado del dolor. Tú tienes mucha experiencia en estas técnicas regionales guiadas por ecografía, has estudiado mucho esto y creo que eres una de las personas que más domina este campo aquí en el Ecuador. Cuéntame un poco y cuéntales un poco a los pacientes que estas estrategias, cómo podrían beneficiarles y en qué consisten. ¿En qué consiste una técnica regional para manejo del dolor postoperatorio? ¿Qué tan frecuente lo haces y qué tanto pues lo utilizas en tu práctica médica diaria? Perfecto. La anestesia regional, básicamente lo que nos enfocamos es dar un abordaje más hacia el manejo del dolor. Pues ahora la tendencia que está plenamente establecida por fundamentos científicos es un enfoque multimodal de la analgesia. Entonces nosotros tenemos que dar un enfoque por varias vías de tal forma que detengamos todas estas, digamos, estas vías y estas cascadas que generan dolor, ¿no? Desde el trauma quirúrgico, desde la ansiedad, desde el manejo, pues, de patologías que tiene preexistentes los pacientes. Entonces, la anestesia regional no es más que un abordaje hacia ahora, dirigida con eco, pues es dirigir eh, pues una infiltración con un agente como un anestésico local y algunas veces con un adyuvante hacia un nervio, hacia un plexo. Entiéndase que pues la sensación de dolor o la generación del dolor va desde la captación, desde un trauma, como el trauma quirúrgico, que es captado por digámoslo así, por sensores, que son los nervios o que son las terminaciones nerviosas, y que nosotros al abordar con un anestésico local o con una mezcla de algunos fármacos, pues lo que intentamos es detener esta generación del dolor que básicamente desde el nervio a médula y de médula hacia cerebro es donde se procesa todo y si es que se da esta información de forma completa y no la detenemos, pues genera muchos problemas. Dentro de eso, dolor agudo grave y pues dolor crónico, que pues eso es lo que intentamos detener con este enfoque multimodal. Anestesia general más una anestesia regional y más analgésicos intravenosos, pues más una premedicación, pues ese es un manejo óptimo para que el desenlace de la cirugía y de la anestesia sea la más óptima. Y dependiendo del grupo poblacional, mucha gente
habla de la inseguridad o la probable o el probable aumento de complicaciones que tienen técnicas como la anestesia general. Y muchas veces los pacientes nos preguntan o nos dicen, saben que el anestesiólogo de la cirugía anterior me dijo que tengo una vía aérea difícil, que no me pudo intubar a la primera, que tuvo mucha dificultad para un abordaje de vía aérea. ¿Qué tenemos en la actualidad? ¿Cómo ha evolucionado el manejo de la vía aérea en la actualidad? Y ¿crees que podemos dejar de hablar de una vía aérea difícil en la actualidad? ¿Podemos estar seguros que los pacientes pueden tener un abordaje con los diferentes dispositivos? ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, sí, el manejo de la vía aérea siempre ha sido algo que, digamos, un tema muy abordado, muy estudiado por nosotros y pues que siempre nos genera muchas sorpresas. El tema de que a pesar de que existen muchos dispositivos para manejo de vía aérea, el tema es que, y es pues, mi manera de pensar, siempre nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. Desde el paciente que no tiene una enfermedad crónica y pues se opera de algo banal, digamos, como una, qué sé yo, algo como, no sé, un lipoma, una acumulación de grasa bajo la piel, y que no, en teoría no debería complicarse, hasta un paciente que pues fisiológicamente está descompensado y que el abordaje de la vía aérea puede ser realmente un reto. De ahí que la preparación de la institución y de los anestesiólogos con los diferentes algoritmos de manejo para la vía aérea es muy importante. Aún así, teniendo todo, siempre hay sorpresas. Siempre, siempre, siempre hay esas situaciones en las cuales los anestesiólogos pues también sufrimos un poquito y tenemos pues que sacar fuerzas para suplir las necesidades y las complicaciones que tienen nuestros pacientes. Si tienes más preguntas, si quieres saber sobre algo importante y que nuestro especialista de hoy te responda, suscríbete, danos un like y síguenos para poder compartir y para poder solventar tus dudas. Algo que es bastante importante en la anestesia obstétrica y creo que es muy frecuente y nos preguntan todo el tiempo, ¿qué siente el bebé cuando le anestesian a la mamá? La mamá va a recibir una cesárea, va a tener una cesárea, vas a utilizar una técnica neuroaxial. ¿Qué siente mi bebé? ¿Le pasa algo al bebé? ¿Qué te parece? ¿Qué efecto puede tener la anestesia en el bebé? ¿Bueno, malo? ¿Es adecuado? ¿Mejor es la general? ¿Por qué sí la neuroaxial? ¿Por qué no? Ahí entramos en el campo de la, digamos, la sensibilidad que vaya a tener el bebé dentro del útero, ¿no? Pero definitivamente hay cambios que generan la anestesia, que determinan un cambio, que podrían determinar un cambio en el bienestar fetal o del bebé, ¿no? Si es que nosotros administramos anestesia, que sabemos que, por ejemplo, en el abordaje neuroaxial tenemos efectos sobre la presión arterial que baja, que la frecuencia cardíaca sube, que el mismo estrés que se genera, que tiene la madre por la anestesia, eso definitivamente repercute hasta determinar de pronto un compromiso en el bienestar fetal si es que no se le maneja bien. Las técnicas de abordaje neuroaxial son las indicadas para la paciente embarazada que se somete a cesárea o algún parto instrumentado, pues que determina que el abordaje del neuroeje, pues el anestésico se quede ahí y no tenga circulación hacia sangre o circulación fetal, ¿no? O digamos en mínimas cantidades. Entonces, pasar a un escenario de anestesia general a una paciente que está embarazada, pues ya sabemos que conlleva muchos riesgos, ¿no? Y es lo que siempre evitamos nosotros como anestesiólogos, pues, y que creo que ya pocas veces lo experimentamos, pero que cuando llega la oportunidad o llega la ocasión de que nosotros manejemos una intervención de una paciente embarazada bajo anestesia general, pues nos genera pues nos genera un cambio y que nos alerta a que debemos
tener listo todo y pedir ayuda y pedir acompañamiento de algún profesional pues ya experimentado y que sea ya senior. En el manejo de la vía aérea. Es importantísimo esto, ¿no? Siempre para nosotros es fundamental que cuando realizamos procedimientos quirúrgicos complicados, estamos siempre dos anestesiólogos y esa es una norma a nivel internacional, a nivel mundial, en donde el estar acompañado pues disminuye la probabilidad de complicaciones en nuestros pacientes y obviamente nos facilita el manejarlos de una manera adecuada y de una manera mucho más segura. Siempre los pacientes nos dicen, o no sé si has tenido algún familiar que te ha llamado y te dice, oye Andrés, me voy a operar, me voy a hacer una cirugía, ¿qué le debo contar al anestesiólogo? ¿Qué es lo más importante que los pacientes y nuestros suscriptores nos deben contar previo a un procedimiento quirúrgico? ¿Qué es lo que no deben olvidarse de contarnos? Bueno, ahí en cuanto a la valoración que debemos hacer previo a una cirugía o previo a algún procedimiento que vayamos a realizarlo con anestesia, pues hay muchos puntos claves, ¿no? Desde, digamos, esto es como un interrogatorio y establecer una historia o una ficha en la cual nosotros nos centremos en las partes claves de la anestesia. Dentro de eso, por ejemplo, es el ayuno, ¿no? El ayuno importante, si es Eso ha ido cambiando, ¿no? A que lo ha ido largo del cambiando a lo tiempo. largo del tiempo. Antes les dejábamos a los pacientes 12 horas sin comer. Ahora es importante que hay cambios muy claros en las guías en donde el riesgo de que el paciente vomite dormido, que aspire a nivel pulmonar es cada vez menor. Y obviamente estos cambios de horas son importantes que nuestros pacientes lo sepan, ¿no? Exactamente, inclusive, pues ese acortar el tiempo de ayuno en el paciente determina también un mejor comportamiento durante la cirugía y luego de la cirugía. Entonces, eh, todas estas normativas que antes eran muy cerradas, pues vemos que han ido evolucionando durante todo este trayecto, ¿no? La historia del paciente con sus enfermedades previas es importantísimo saber, ¿no? Es importante optimizar a nuestro paciente y, y qué ideal y qué chévere sería que pues nosotros podamos tener un tiempo de inclusive semanas para preparar a nuestro paciente sabiendo la historia de nuestro paciente y que nos cuente todo lo que tiene, de tal forma que el día de la cirugía llegue, pues llegue de las mejores condiciones. Pero esto es súper difícil y lo vivimos día a día con usted, doctor Pablito, que muchas veces nuestros pacientes ni siquiera acuden al chequeo preanestésico y lo encontramos ya en hospitalización o en quirófano en condiciones que pudieran haber sido más óptimas, Controladas. más controladas, como la presión arterial, la diabetes, problemas o medicación que toma que puede ser riesgosa durante el abordaje anestésico y durante la cirugía. Una pregunta que siempre hacemos los anestesiólogos es si es que son alérgicos o no. Y no sé si has notado que la respuesta más frecuente es no sé. ¿Qué tan frecuente, valga la redundancia, es el que un paciente pueda hacer una alergia? ¿Qué alternativas tienes y qué formas de tratar? Tenemos muchas formas para tratarlo, muchas alternativas. ¿Qué pasa cuando un paciente te dice soy alérgico o no sé si soy alérgico? En principio, y eso nos pasa siempre, o que no saben, y lo típico es que tienen alergia a la penicilina, por ejemplo. Que muchas veces no hay Seguridad de que es esa así, ¿no? seguridad de que realmente tienen alergia, o llega y dice, la cirugía previa que tuve hace 2 años me dijeron que tuve alergia a, qué sé yo, a un analgésico. Entonces te van cerrando el espectro de acción y te van limitando y ni siquiera tenemos certeza. Eso es súper común. Entonces, primero es, creo yo, educar al paciente, ¿no? Y educar a nuestros médicos de que hay diferencias entre una reacción alérgica y una reacción adversa. Y muchas veces los pacientes atribuyen una reacción adversa a que fue alergia. Qué sé yo, la administración de algún analgésico fuerte o potente que les haya generado mareo, náusea, vómito o una baja de la presión arterial
es con lo que nos encontramos todo el tiempo. La valoración, y como hemos visto, la valoración de los pacientes previamente, ¿no? Que es importante, porque en la visita preanestésica uno de los puntos fundamentales es este, ¿no? El que los pacientes nos cuenten las experiencias que tuvieron anteriormente y obviamente con esto nosotros decidir un plan anestésico que siempre lo hacemos generalmente la noche previa al procedimiento posterior a estas visitas anestésicas y obviamente esto disminuye la probabilidad de complicaciones y disminuye la probabilidad de que los pacientes tengan pues alguna sensación extraña o alguna sensación indeseable en el ámbito anestésico. Pues es importante, Andrés, que hoy hablamos de miedos reales y también dimos algunas respuestas de algunos de los mitos y las preguntas más frecuentes que nuestros suscriptores tienen, porque el miedo no se elimina con el silencio, el miedo se transforma con la información y es por eso que estos Atlas Podcast lo que buscan es que nosotros informemos a nuestros pacientes y que por medio de esto ellos tengan la seguridad de acudir con mayor tranquilidad a los procedimientos quirúrgicos porque definitivamente la mejor anestesia no es la que duerme, o no solo es la que duerme, sino es la que acompaña, cuida y protege. Y eso es lo que te ofrecemos en Clínicas Atlas y en Atlas Podcast. Pues hacer y hablar sobre los diferentes mitos y las preguntas más frecuentes que tienen nuestros suscriptores y pues compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos para darles mayor seguridad y mayor tranquilidad. Te agradezco, Andrés, por este tiempo, por haber compartido este podcast con nosotros. Y te vamos a pedir algo que ya se está haciendo costumbre en nuestros podcasts, y es que en este papel que tenemos acá, tomes un papelito y por favor nos pongas una frase y en esta frase pues nosotros vamos a colocarle un valor. Suscriptores, compartir todas las frases y todos los pensamientos de nuestros invitados y pues obviamente que sea parte de la experiencia de lo que hemos realizado en todo este tiempo. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y te esperamos en los próximos podcasts. Danos un like, comparte el canal, comparte y suscríbete para que podamos llegar a más personas y pues obviamente responder la mayoría de dudas que tengan nuestros suscriptores. Te esperamos en los próximos Podcast Atlas.